Nosotros estamos enlazados con el congresista Wilmar Helera de la bancada de Somos Perú para conversar acerca de este tema. ¿Cómo está, ingeniero Wilmar? Buenos días. Muy buenos días, amigo de la Exitosa. Muy buenos días, señorita Ana. Aquí deseoso de poder compartir con usted estos momentos importantes de la política peruana. Bien, congresista Wilmar, preguntarle en primer lugar, usted ha votado a favor por el gabinete del premier Bellido. ¿Qué es lo que lo llevó a tomar esta decisión? Lo primero que nosotros hemos hecho es que el hecho de haber sido elegidos como congresistas es porque tenemos que ir a un parlamento a confrontar ideas, a saber escuchar, y lo que ha pronunciado el plan de trabajo el señor Bellido dentro del Congreso de la República ha hecho de que tomemos una decisión de poder apoyar a ese gabinete. Primero, no ha hablado de una asamblea constituyente. Segundo, no ha tomado en cuenta que vamos a hacer a un referendo. Tercero, no habló tampoco de las rondas urbanas que tanto miedo había dentro de la población peruana porque parecía que iba a ser una milicia al estilo Venezuela. Pero después hemos visto que realmente tiene una serie de proyectos que van a impulsar la inversión privada y la inversión pública. Van a lanzar megaproyectos que van a generar empleo y que en el transcurso de los próximos días o meses vamos a tener una reactivación económica. Eso, y además de que este gabinete tan solo tiene menos de 30 días de trabajo y por lo tanto en 30 días no se les puede evaluar y decir que es un gabinete malo, sino tendríamos que esperar sus acciones de gobierno y en ese sentido les damos el beneficio de la duda para que en los próximos días o meses puedan demostrar su capacidad de trabajo tal como ellos lo han pedido. Bien, digamos, congresista, que el discurso del señor Bellido ha logrado convencer a la bancada de Somos Perú. Al igual que hay otros analistas políticos y otros congresistas que consideraron en primera instancia este mensaje del señor Bellido un poco populista y a la vez que no tenía plasmadas las ideas, pero no decía cómo lo iban a hacer. ¿Qué es lo que opina usted acerca de ello? Bueno, es una opinión particular de ese punto de vista de los otros congresistas. Sin embargo, en el Congreso es el templo de la democracia en donde está representado todo el Perú. Y desde ese punto de vista la mayoría es la que ha primado para poderle dar la confianza. Nosotros desde la bancada de Somos Perú hemos apostado por ver algunos puntos de coincidencia, como es la gobernabilidad, la educación, en la conectividad educativa que se necesita, la velocidad de las vacunas, también la reactivación económica y el empleo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que al haber esos puntos de coincidencia entre Somos Perú y Perú Libre, evidentemente hemos apoyado que salga adelante el Perú, porque lo contrario hubiese sido incendiar la pradera y hoy día estuviéramos pagando la insensatez de tener $1 por lo menos en 6 soles, tener una canasta familiar muy alta, los combustibles mucho más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que queremos es estabilidad política, estabilidad laboral, que eso es lo que realmente ya hemos pasado el año cuando lo vacaron a Vizcarra. Ese congreso de esa época realmente tiene un poco de culpa de no tener la vacunación como deberíamos tenerla, porque lejos de priorizar vacunación, priorizaron vacarlo a Vizcarra. Eso realmente no debería volver a suceder nunca más en el Perú. Así es, congresista. Luego sabemos, ¿no?, nosotros por experiencia política, lo que vemos también por los gestos políticos, que a veces entre las palabras y los hechos hay mucha diferencia. ¿Qué pasa si de pronto el premier Bellido no decide insistir con lo de la asamblea constituyente? ¿Ustedes están dispuestos a apoyarlos? Nosotros hemos tenido un diálogo de partidos políticos junto con nuestra presidenta del partido, Patricia Liz Otero, y en ese diálogo de partidos nunca tocó la Asamblea Constituyente. Nunca dijo, de aquí a 2 años, 1 a 3 años voy a poner en el tapete o lo voy a poner en vitrina para que comencemos a trabajar en una nueva asamblea.
Nosotros lo que creemos es que sí hay necesario hacer algunos cambios dentro de la constitución política del Perú, siempre apoyándonos en el artículo 206. Se puede cambiar el artículo 113, el 132, se puede cambiar el artículo 62 de la Constitución, pero no se puede hacer una nueva Constitución porque nos trae una crisis política de inestabilidad económica, y eso ya no creemos en el Perú. Bien, eso debe quedar claro y es bueno. Congresista, ahora, ¿cuáles son las prioridades que debe tener el gabinete Bellido en estos momentos? Y también si considera usted que deberían haber algunos cambios en los ministros. Bueno, yo lo que he pensado que tiene que haber reactivación económica a través del lanzamiento de mega obras públicas. Por ejemplo, el ministro de Economía me hizo referencia a lo que yo reclamé en ese día cuando le dije: ustedes han lanzado una serie de proyectos, pero el más importante, que es en el norte del Perú, el proyecto del Alto Piura en su primer componente, no lo han tocado. Y este primer componente del Alto Piura va a generar una irrigación de 50.000 hectáreas de terreno, y como tal, cada hectárea irrigada, señorita Ana, genera 3 puestos de trabajo. Entonces, si le dan prioridad a ese tipo de proyectos, vamos a tener al norte del Perú, no solamente a Piura, sino Tumbes y Lambayeque van a tener la oportunidad de poderse emplear a través de estas mega obras de agricultura. Le hemos pedido al Premier que considere el canal Miguel Checa para Sullana, un canal de 79 kilómetros de longitud que recorre 3 distritos de Sullana y que puede irrigar hasta 40.000 hectáreas de terreno. Ese tipo de obras son las que se tienen que priorizar y generar empleo. Y respecto a los ministros, sí hay algunos que están cuestionados. Sin embargo, yo creo que tenemos nosotros que exigir que se aplique la Constitución. Y la Constitución se aplica con lo que ha hecho el presidente Castillo al aplicar el artículo 122 y el 124 de la Constitución. ¿Qué dice el 122? Que el único responsable para poder elegir a los ministros es el presidente de la República. ¿Qué dice el 124? Que solamente para poder ser ministro se necesitan 3 requisitos: peruano de nacimiento, que tenga sus 25 años encima y que además tenga sus derechos civiles en regla. No hay otro requisito más. Por lo tanto, podrán ser algunos problemas de ética y moral, pero eso no lo está contemplando la Constitución del Perú, y el presidente Castillo, como dice, cumplido con lo que dice la Constitución, ¿no? Así es, congresista. Otro de los temas muy importantes aquí en la región Piura también son las obras de reconstrucción. ¿Qué otro proyecto usted considera importante para nuestra región? Lo primero que tenemos que ver es que nunca más vuelva a haber una inundación en Piura. Por lo tanto, estas obras de reconstrucción que se están haciendo ahorita con las defensas del río Piura en el tramo 1, que ya está casi terminado, y con el tramo 2, que tiene un avance del 50%, que no se vayan a parar, que tenga realmente la suficiente financiamiento de esta obra. Ya se va a inaugurar también el dique en la zona de Curamori, por donde se desbordó el río Piura. También es importante que sigamos nosotros teniendo la prevención para los fenómenos del Niño, y eso se está haciendo con plata de la reconstrucción. Se está invirtiendo cerca de 500 millones de soles en la carretera de Canchaque a Huancabamba, una conexión entre la costa y la sierra que va a generar un gran desarrollo en la zona de la sierra, porque va a permitir tener los productos agrícolas de esta zona en buenos mercados. Vamos a tener la oportunidad de poder tener un mejor turismo a la zona de Huancabamba, es la capital del esoterismo, porque va a haber mucha gente que llega hasta las Guaninjas, que es una zona de turismo. Entonces yo creo que la reconstrucción con cambios debe continuar, y como tal yo considero que se debería dar una confianza a la señora Amalia Moreno para que continúe ella, que conoce el tema, continúe por lo menos hasta que veamos una persona que pueda continuar con la misma política de trabajo en la cual los alcaldes se encuentran satisfechos con la forma en que ha venido trabajando la señora Amalia Moreno. Bien, congresista, lo que necesitamos también acá en Piura es una visita de Contraloría también para, en primer lugar, destrabar ciertos proyectos que se encuentran atrapados y de ahí poder continuar también con el desarrollo de nuestra región.
Congresista Wilmar, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga buen día. Muy buenos días y cuando crean conveniente a su disposición. Bien, gracias. Bien, a continuación nosotros vamos a escuchar al público. Queremos escucharlos a ustedes y vamos a recibir sus llamadas al 467-4499 y al 251-9422. Vamos a escucharlos ustedes qué opinan acerca de este voto de confianza al gabinete del Premier Bellido. ¿Qué es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad que debe tener con nuestro Perú? Está, por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema de salud, que en la mayoría, ¿no?, las personas en la voz de los pueblos nos han mencionado. Esa es la principal preocupación de todos, que lleguen las vacunas a nuestro país y que se cumpla esa promesa de que todos los mayores de 18 años van a estar vacunados hasta fin de año.